¿Sí? Ahora, no. Ilustrísimo señor José Ramón Pando, concejal del Ayuntamiento de Oviedo, doña Carmen Ruiz Pilbe, cronista oficial de Oviedo, reverendo don José Luis Tuñón, delegado de Piedad Popular, y reverendo don José Franco, canónigo de la Catedral. Vicehermana mayor de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Apóstol, Cofradía de la Esperanza de San Pedro, que están aquí con nosotros, y hermanos mayores y cofrades de todas las distintas cofradías y hermandades de Oviedo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, y al público que ha venido hasta aquí a oír el pregón de la Semana Santa de 2014. Hace unos días presentábamos el cartel oficial de Semana Santa que este año en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo, junto con su autora, doña Nuria Suárez Gallego, y el concejal de Turismo, José Ramón Pando, que está aquí presente. Y ya los podemos ver por toda la ciudad anunciando nuestra tan esperada Semana Santa. Hoy, un año más, estamos de nuevo en el Club de Prensa Asturiana para asistir al pregón de Semana Santa 2014, que señala el inicio de estos días tan importantes y significativos para todos nosotros, los católicos, cofrades y ovetenses. Este año tenemos el honor de contar con un pregonero de excepción, don Ramón Rodríguez Álvarez, director del Instituto de Estudios Asturianos IDEA y que a su vez director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Para presentarlo ha venido un gran amigo suyo, don José Julio Velasco Bolaño, reverendo arcipreste de Siero y párroco en el concejo de Llanera, al que cedo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, querido don Ramón, familiares, señoras y señores. Me siento muy feliz y honrado de poder estar aquí esta tarde para presentar a mi buen amigo y admirado Ramón. No es un tópico al que se recurre en estas ocasiones, pero don Ramón no necesita presentación porque de todos es conocido, querido y respetado. Presentar a este ilustre pregonero de la Semana Santa 2014 me supone una doble dificultad. Por un lado, poder estar a la altura de la amistad que nos une, y por el otro, aceptar a resumir en unas breves letras tan dilatada y fructífera trayectoria personal y profesional. Lo intentaré ciñéndome a lo sustancial, plenamente consciente de que el protagonista es nuestro pregonero. Por eso seré breve. Permítame en primer lugar felicitar a las hermandades y cofradías por tan acertada elección para pregonar la Semana Santa de este año. Por la talla intelectual del pregonero, el mimo y la rigurosidad con la que prepara sus intervenciones, estoy seguro que nos leerá un pregón al que acudiremos en más de una ocasión para mejor gustar su contenido. Don Ramón nació en Cuernes el Pequeño, en San Cucao de Llanera, el 8 de abril de 1950. Miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos desde 1980 y numerario y permanente desde 2000. Leyó su discurso de ingreso dos bibliófilos asturianos del siglo XIX, Felipe Soto Posada y Sebastián de Soto Cortés, contestado por el ilustrísimo señor don José Luis Pérez de Castro en el año 2002. En los últimos años ha venido desempeñando el cargo de conservador de su biblioteca y formando parte de la Junta Permanente. En la actualidad es director del Real Instituto de Estudios Asturianos. Realizó sus estudios primarios en las escuelas graduadas de San Cucao de Llanera y cursó el bachillerato en el Instituto Alfonso II el Casto de Oviedo. Ingresa en la Universidad Ovetense en el curso 1967-68, donde se licenció en Filosofía y Letras en 1972. En 1991 obtuvo el grado de doctor en Geografía e Historia por la misma universidad. En el año 1969 fue nombrado becario de la Biblioteca de la Universidad. En 1978 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo vicerrector de la Biblioteca de la Universidad entre 1979 y 1986. En este último año fue nombrado por concurso director de la misma, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. Ha dirigido en estos años numerosos cursos de biblioteconomía en la Universidad de Oviedo y ha sido profesor en diferentes universidades de distintos cursos de carácter profesional. Es evaluador nacional de proyectos de investigación
y en la actualidad es también coordinador dentro del review del Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliotecario. Don Ramón es autor de varios libros, entre los cuales quiero destacar dos. El que materializa los frutos de su espléndida tesis doctoral sobre la biblioteca de la Universidad de Oviedo, 1765-1934. Y Asturias, concejo a concejo, en el número 13, dedicado al concejo de Llanera, editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos, y donde don Ramón hace una relevante aportación a la todavía escasa bibliografía sobre este importante y próspero concejo de la comarca central de Asturias. En este libro encontramos a un autor preocupado por el patrimonio cultural de Llanera, abundante, pero en algún caso en amenaza de ruina. Es director de la prestigiosa revista cultural de Llanera Persiuraos, que próximamente verá la luz el número 3, editada por la Asociación Cultural de Persiuraos y de la que me honro en formar parte de su consejo de redacción. Esta revista anual, en palabras de nuestro director, es rigurosa, dice él, aunque con clara vocación de divulgar la historia y la actualidad de Llanera. Sus numerosos artículos y trabajos lo acreditan como gran experto en la historia del libro y de las bibliotecas en el ámbito asturiano y nacional. Don Ramón ha dedicado buena parte de su vida a buscar el latido humano dentro de los papeles de los archivos y en los objetos del pasado, cada vez más convencido de que los que se han dedicado en la vida al estudio del hombre en su dimensión temporal son, como diría el gran Marc Bloch, algo más que coleccionistas del pasado o meros anticuarios. Fuera del ámbito profesional, don Ramón está en posesión de distintos y bien merecidos reconocimientos. Cito solo dos, porque me consta le han hecho especial ilusión por venir de la tierra que le vio nacer. Cuando le designan pregonero de la fiesta de los Esconxuraos en el año 2006, declarada, como bien saben, de interés turístico regional. Y llanerense del año 2010, siendo el primero al que se le otorga tan alta distinción. Señoras y señores, voy terminando. Don Ramón es una persona, a mi juicio, para los demás. Jamás le he visto decir no a cualquiera que necesite de su apoyo o colaboración, y especialmente si la solicitud viene de su querida tierra natal. Ha sido uno de los impulsores de la rehabilitación de la iglesia parroquial de San Cucao, que hoy luce esplendorosa, junto a otras personas, algunas aquí presentes, como Pocholo, Pepe o Lorenzo Ramos, a las que quiero agradecer su entrega y dedicación. Don Ramón es uno de los principales impulsores y dinamizadores de la vida cultural de Llanera y uno de sus hijos más ilustres. En mi experiencia de relación de amistad y de trabajo en algunos quehaceres, he descubierto al hombre siempre de mano tendida, del que siempre se aprende, a una persona que no se guarda para sí los dones que recibió de Dios, sino que los ha puesto al servicio de los demás para enriquecernos a todos. Sabe coordinar con acierto, escucha el consejo, acoge la ayuda e implica en el compromiso. Un hombre que sabe que las cosas no se consiguen por casualidad, son siempre fruto del constante esfuerzo, consciente de que cada minuto es un tesoro de posibilidades. Don Ramón gasta su vida en los ideales que merecen la pena. Estrena cada día como si fuera el primero y lo vive como si fuera el último. Querido Ramón, sé que has puesto alma y corazón en preparar el pregón y que está lleno de contenido y mensajes que nos ayudarán a celebrar y vivir la entrega de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros y el poder de su resurrección, primicia de la nuestra. Muchas gracias. Amigo y párroco, don José Julio Velasco, comprenderán ustedes que el cariño y la amistad hace a veces, algunas cosas que son un poco exageradas, yo creo, pero bueno, se lo agradezco de corazón. Seguramente algo de verdad habrá lo que dice, seguramente, pero no será tanto. Señor concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, señores autoridades civiles y eclesiásticas, señora presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo, hermanos mayores, cofrades, señoras y señores, buenas tardes a todos. Es mi mayor deseo para iniciar esto dar pública muestra de gratitud a las hermandades de la Semana Santa de Oviedo por haber confiado en mí para pronunciar el pregón de este año 2014, honrosa tarea en la que me han precedido personas muy ilustres de Oviedo y de toda Asturias. La Semana Santa es la culminación litúrgica del ciclo temporal del culto cristiano
en la que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el misterio central del cristianismo. La trascendencia que estos hechos tuvieron en la historia de la humanidad fue enorme. Por esa razón, la Iglesia celebra desde muy antiguo, con gran solemnidad, estas efemérides sagradas, no solo en el silencio de la meditación, sino también en las manifestaciones externas en recuerdo del dolor de Cristo. La celebración de la Semana Santa se remonta a los primeros siglos de la historia del cristianismo. Tenemos una preciosa descripción de la procesión del Domingo de Ramos en el Jerusalén de finales del siglo IV, cuando una peregrina hispana, natural de la Galaiquia, palabra que se convirtió andando el tiempo en Galicia, recorre en aquellos lejanos tiempos Tierra Santa y nos ofrece el primer testimonio de ese domingo, que es la puerta que simbólicamente nos dirige a la Pascua. Nos habla Eteria o Egeria, así se la conoce por estas dos denominaciones, de una emotiva procesión que, partiendo del Monte de los Olivos, iba hasta el Santo Sepulcro, con el obispo al frente y con la participación del pueblo jerosolimitano, siendo numerosa la presencia de niños que portaban ramas del árbol que dan nombre al monte sagrado. Durante el desfile se entonaban numerosas antífonas, así como salmos y diferentes signos. Estos cultos iniciales, de carácter muy solemne, pronto se extendieron por todo el Oriente y llegaron a Hispania en el siglo VII, en plena época visigoda, desde donde pasaron a la Galia y algunas centurias más tarde, ya en el siglo XII, a Roma. En la ciudad eterna se celebraba la Pasión de Cristo desde muy antiguo y eran muy conocidas sus estaciones cuaresmales o procesiones de oración y penitencia que pronto se extendieron a otras ciudades del orbe cristiano. En España triunfaron desde estos tempranos tiempos medievales las celebraciones de Semana Santa sobre las cuaresmales. Y así comienzan en nuestro país estas conmemoraciones que arraigaron con especial fuerza y vitalidad, sostenidas por las correspondientes cofradías. Estas beneméritas instituciones tienen su origen en Roma y pronto el cristianismo las adoptó como propias, constatándose su existencia desde los primeros concilios de Constantinopla. El establecimiento y desarrollo de los gremios medievales dan lugar a otras tantas cofradías que inspiran el nacimiento de las cofradías asistenciales y de las piadosas. Entre ellas merecen especial mención las sacramentales, que tienen como objeto principal la propagación del culto al Santísimo, o las de ánimas. A finales de la Edad Media y sobre todo a partir del siglo XVI surgen en España las primeras hermandades de Semana Santa. El Concilio de Trento dio un impulso general a las cofradías piadosas que se rigen canónicamente por la Constitución de Clemente VII Quicunque de 1601 y por la de Pablo V Quam Salubiter de 1610. Todas estas celebraciones de la Semana Santa, como otras muchas manifestaciones piadosas, son el mejor retrato de la religiosidad popular. La naturaleza de estos actos trata de reflejar externamente un estado espiritual que necesita materializarse en hechos concretos. Por eso el hombre se arrodilla, coloca sus manos en actitud orante, cubre con ceniza su cabeza, ayuna, ora en voz alta. Como dice Quintín Aldea, la Semana Santa es a la vez recuerdo histórico y reiteración mística. No solo se rememoran los hechos dolorosos de la pasión y muerte del Señor, sino también se vive interiormente de una manera real el drama de nuestra incorporación mística en Cristo. El Cristo histórico y el Cristo místico es uno e indivisible. Cristo, alfa y omega de la creación, lucero de la mañana, primogénito de los muertos, no es una realidad pasada de la historia que nos permitimos recordar con amor en estos días. Él vive perennemente en su Iglesia y en sus miembros. Está inagotablemente en el tiempo y sobre el tiempo. El tiempo y la eternidad se alían en él de una manera misteriosa. Por eso la participación activa en los misterios de la redención no se puede reducir solo a una mera representación escénica. A lo externo y espectacular se debe añadir una afectiva adhesión interior. La medida de nuestra futura participación gloriosa con Cristo nos la da nuestra actual participación dolorosa con Cristo doloroso, según las palabras de San Pablo. Si tamen compatimur ut et glorifiquemur. Romanos 8:17. En esta ideología hay que inscribir la razón de ser de estos majestuosos desfiles procesionales de Semana Santa, que son expresión castiza de la fe y de la piedad religiosa de nuestro pueblo. Este párrafo también escrito es de Quintín Aldea, no es mío. Antes de hablar de la espléndida realidad que es hoy la Semana Santa obetense, detengámonos en sus orígenes que se pierden en los lejanos siglos altomedievales. Las tierras norteñas fueron romanizadas y cristianizadas desde los primeros siglos del Imperio,
pero el cristianismo no alcanza todo su poder y esplendor hasta los años posteriores a la invasión islámica. En tiempos de la monarquía asturiana nace en Oviedo un centro de peregrinación conocido en toda la península y en muchas tierras europeas en torno a las reliquias custodiadas en nuestra catedral, llegadas de Jerusalén después de numerosas peripecias que habían sido escondidas, según cuenta la tradición, en un monte cercano a la capital, llamado Monsacro, en el actual Consejo de Morcín, para preservarlas del peligro sarraceno. Para guardar tan imponente legado, el rey asturiano Alfonso II el Casto ordena construir la capilla de San Miguel, que con la reedificación románica posterior sigue albergando en nuestros días las santas reliquias. Tan singular y venerada era la llamada Arca Santa, donde se hallaron aquellos tesoros, que el propio rey Alfonso VI vino a Oviedo en el año 1075 para abrirla ante la mirada extasiada de prelados y nobles. Eran tan importantes los objetos santos allí depositados que nuestro primer templo se hizo acreedor del nombre que la historia le tenía reservado, la Sancta Ovetensis. Uno de los objetos más reverenciados de la cristiandad, el Santo Sudario, era y es el eje de ese precioso relicario. No es extrañar, pues, que en aquellos tiempos lejanos las celebraciones de la Semana Santa tuviesen como marco de excepción la entonces incipiente catedral. El día más señalado era el Viernes Santo y en torno a tan adorada reliquia se centraba toda la solemnidad. Todavía hoy el Viernes Santo es una de las 3 jornadas del año en que se bendice a los fieles congregados en la Catedral de San Salvador con la tela sagrada. También en ese día se adoraba, con especial unción, la porción del leño de la cruz, el lignum crucis, conservado asimismo en la Cámara Santa. Los desfiles profesionales, como hoy los conocemos, son bastante tardíos, tanto en Oviedo como en el resto de España. Durante la Edad Media se representaban muchos dramas litúrgicos al modo de los autos sacramentales que conocemos por la literatura, y en nuestra ciudad había representaciones sacras del drama de la Pasión. Sabemos de la existencia de una mujer en el Oviedo de principios del siglo XVI a la que llamaban la Crista, porque su esposo representaba en esos dramas litúrgicos la figura del crucificado. Ambos, padres de un de la catedral, eran personas de cierta importancia en la vida local. A partir del siglo XVI, estas representaciones comienzan a decaer y toman el relevo las procesiones con imágenes que iban a alcanzar durante el barroco un predominio absoluto. De esa centuria son las primeras cofradías de las que tenemos constancia en nuestra ciudad, como la de la Misericordia y la Orden Tercera de Penitencia, con sede en el antiguo y desaparecido convento de San Francisco. La del Santo Nombre de Jesús, que solicitaba al Ayuntamiento en 1657 ayuda económica para disponer de pasos que permitiesen la celebración de la procesión del Viernes Santo, o la del Santo Cristo del Consuelo, llamada anteriormente de las Benditas Ánimas, que tenía su sede en la iglesia de Santillano y nace un siglo más tarde, en el XVII. La más famosa de Oviedo era, según Fermín Canella, la Cofradía de San Pedro, que sus imágenes salían en procesión el Martes Santo. Entre ellas destacaba el paso de la prisión de Jesús, con varias figuras de gran tamaño y ropas muy vistosas, colocados sobre grandes andas, llamado popularmente la panera. Con el auge del barroco, las procesiones ovetenses alcanzan su mayor brillantez y de la gran participación de los fieles en ellas nos dan idea las disposiciones dictadas por el obispo Agustín González Pisador para acabar con elementos folclóricos y supersticiosos que desvirtuaban el carácter sagrado de las mismas. Las procesiones, con no pocos altibajos, se mantienen a lo largo del siglo XIX y del primer tercio del XX. La guerra civil supuso, como en tantos otros órdenes de la vida, un corte brutal en las celebraciones de la Semana Santa. Después de la misma, de la guerra, poco a poco, pero con fuerza se ponen en pie las viejas cofradías y se crean otras nuevas. En 1941 se lleva a cabo la procesión del Santo Entierro, la única de la ciudad, en la que desfilaban los pasos de todas las parroquias, y desde 1945 las distintas cofradías organizan sus procesiones particulares. La Semana Santa vive desde mediados de los años 40 hasta la mitad de la década de los 60, momento en que prácticamente desaparecen las manifestaciones externas de la misma, una época de gran apogeo. Y después de estos años en los que la piedad popular hizo demostración palpable de su devoción por los cultos de la Semana Santa, se produjo una abrupta ruptura cuyas causas no procede explicar aquí y ahora, y desaparecieron todos los desfiles profesionales. La Semana Santa de Oviedo se recogió en los templos y la vida espiritual encontró satisfacción en los numerosos cultos
celebrados en la catedral, en las parroquias, en los conventos y monasterios. La catedral, como antaño, concentraba la mayor y más intensa actividad, como correspondía al primer templo de la ciudad y de la diócesis. Todas las iglesias se aprestaban a trasladar al monumento las sagradas formas, una costumbre piadosa con antecedentes medievales, época en la que nuestra catedral se custodiaba la Eucaristía en una arqueta de plata donada por el obispo Arias Cromaz, que también fue abad del monasterio benedictino de San Juan de Corias y que hoy se conserva en el Museo Histórico Diocesano. Los monumentos adquieren todo su esplendor a partir del Concilio de Trento, que tiene como una de sus señas de identidad la exaltación del Santísimo Sacramento. Estaban formados por estructuras de bastidores de madera que se montaban para el culto una vez al año y en ellos se guardaba la Eucaristía en conmemoración de las horas que el cuerpo de Cristo pasó en el sepulcro. Nuestra catedral tenía uno, de principios del siglo XVII, obra del escultor zamorano Juan Dulcete, autor del retablo mayor de la Colegiata de Salas y del hoy desaparecido de la capilla de la Universidad. Se mantuvo en pie más de un siglo hasta que, debido a su deterioro, se encargó otro, adornado de lienzos pintados en perspectiva, de Francisco Delgado, que se mantuvo en pie hasta los primeros años del siglo XX. Tengo un vago recuerdo de la Semana Santa obetense de los años 60 del pasado siglo, aunque son más vivas las estampas que conservo de esas jornadas en Llanera. Era esa semana tiempo de vacación escolar y yo pasaba los días en Tuerres el Pequeño, en la parroquia de San Bucao de Llanera. La Semana Santa era, para un estudiante como yo, tiempo de solaz y descanso. El momento en que los amigos del pueblo nos juntábamos a jugar, recuerdo largas partidas de parchís, a charlar o a pasear, pero también era tiempo de ir a los cultos, a la iglesia parroquial, a los que asistían niños, jóvenes y mayores. El Domingo de Ramos tenía especial encanto. Casi puedo decir que había una auténtica competición para ver quién llevaba el ramo de laurel más grande. Niños y mayores había que portaban ramas tan grandes que parecían árboles y no muy pequeños, por cierto. Seguíamos con oído atento la larga lectura de la Pasión y la celebración de la misa. La salida del templo era un momento especial de confraternización en el que los niños lucían sus mejores galas, mientras que todos, mayores y pequeños, charlaban de mil cosas. El Jueves Santo era un día especialmente emotivo para niños, adolescentes y jóvenes. A la celebración de la Eucaristía seguía el ejercicio de tinieblas, que recordaba el terremoto que se produjo a la hora de la muerte de Jesús, en el que el ruido atronador de las carracas llenaba la iglesia. Como con los ramos de laurel, también había una especie de competición, en este caso para poder demostrar que se era dueño de la carraca más ruidosa. Yo tenía una, que conservo, hecha por el carpintero José Paredes, que alborotaba lo suyo, aunque era superada por otras. El Viernes Santo sobrecogía la desnudez del altar, resaltada por las imágenes tapadas por un paño morado, y se notaba la ausencia del cuerpo de Cristo en el sagrario recogido en el monumento a donde acudía el celebrante para poder dar la comunión. La ausencia de la celebración de la Eucaristía acentuaba la desolación presente en el templo, en el que sonaban imponentes las palabras en latín del celebrante cuando requería a los fieles para acercarse a besar a Cristo crucificado. Después de mostrar el crucifijo, cubierto como el resto de las imágenes con un paño morado, y de pronunciar hasta 3 veces las expresiones Ecce lignum crucis venite adoremus, conforme iba levantando el paño hasta dejar al descubierto al crucificado, los asistentes a los cultos besábamos con unción la imagen de Cristo en la cruz que el sacerdote tenía en sus manos. Y no menos emotiva era la misa de Gloria, que se celebraba en la medianoche del Sábado Santo. El rito de la bendición del fuego y del agua evocaba tradiciones ancestrales. La misa era alegre, como correspondía a la exaltación de la resurrección, el misterio central del cristianismo, y la celebración nocturna, a qué negarlo, era un motivo de regocijo para los más jóvenes. En estas líneas de remembranza de tiempos pasados no podía faltar mi recuerdo de la Semana Santa de Oviedo entre finales de los años 80 y mediados de los 90, centrado básicamente en los cultos en la catedral. Particularmente evocador era el monumento que, aunque no contaba con una estructura propia, aprovechaba, y así sigue siendo, el baldaquino de la capilla de Santa Eulalia de Mérida, donde Antonio González Infanzón, que durante tantos años dedicó sus afanes a la Santa Ovetensis, creaba una auténtica obra de arte en la citada capilla, un verdadero monumento floral, hecho con mimo exquisito y un singular sentido artístico que admiraba a propios y extraños. Después de
30 años sin manifestaciones externas por las calles de Oviedo, un grupo de personas entusiastas con el apoyo incondicional del alcalde de Oviedo tomaron la sabia decisión de retomar la tradición centenaria de las procesiones de la Semana Santa. Restauraron las cofradías, crearon otras nuevas y volvieron a situar Oviedo en el mapa procesional español con todos los honores, algo que correspondía a una ciudad de tan dilatada historia, capital de un reino que restauró el cristianismo en España y sede de la Cámara Santa, el gran relicario español, donde se conservan importantes objetos relacionados con la Pasión de Cristo. El 12 de abril de 1995, cosa que ya sabemos todos, salía a la calle desde la iglesia de Santo Domingo nuestro Padre Jesús de Nazareno, siguiendo el itinerario tradicional. En los años 1996 y 1997 los ovetenses pudieron ver otra vez dos procesiones de dilatada historia y de gran arraigo popular, la del Santo Entierro y la de Jesús Cautivo. Y en años sucesivos se restauraron otras e incluso se creó una promovida por los estudiantes hasta llegar a unas celebraciones de la Semana Santa que son el orgullo de todos los ovetenses. El recuerdo de Jesús entrando en Jerusalén, aclamado por una multitud que poco después iba a pedir su muerte, se hace presente a los ovetenses el Domingo de Ramos al ver el querido paso de la borriquilla de la iglesia parroquial de San Pedro de los Arcos. Los tres pasos de la Cofradía del Silencio, la Santa Cruz, el Santo Cristo flagelado y la Santísima Virgen de las Angustias, custodiados en la iglesia parroquial de Santa María la Real de la Corte, simbolizan, como queda patente el Martes Santo, el sufrimiento de Jesús y el inmenso dolor de su madre en los momentos anteriores a la crucifixión en el Gólgota. El miércoles Santo, la imponente imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno, con su espalda encorvada por el peso de la cruz y con su rostro transido por el agotamiento y el profundo dolor de la flagelación sufrida, sube la calle Marqués de Gastañaga y después de hacer el recorrido habitual, llega a la plaza de la Catedral para presidir el tradicional y antiguo Vía Crucis que tanta devoción despierta en los fieles ovetenses. La imagen atribuida al escultor Antonio de Borja es del siglo XVIII y se supone que fue realizada a partir de una imagen precedente de la centuria anterior. La Hermandad de Jesús Cautivo deja sentir su presencia en el Jueves Santo de Oviedo. Su magno desfile desde la iglesia de San Juan el Real, baluarte histórico de la Semana Santa ovetense, después de atravesar la calle Villa para llegar al antiguo Palacio de la Audiencia, hoy sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, donde se procede a la liberación de un preso, está presidido por el paso de Jesús Cautivo, una imagen hecha a mediados del siglo XX por encargo de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced, que es una copia exacta de la realizada en el XVIII por Antonio de Borja. Una emoción contenida y una profunda espiritualidad se respiran en el Viernes Santo ovetense cuando atraviesa sus calles Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Cristo Yacente, imágenes veneradas en la parroquia de San Isidoro el Real, donde tiene su sede la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Las dos tallas son obra del gran escultor Luis Fernández de la Vega. La de la Virgen, de tamaño natural y en actitud orante, fue realizada en fecha anterior a 1765. En su rostro se refleja con gran maestría el dolor contenido, propio de una madre que ha vivido la atroz pasión y muerte de su hijo y que a pesar de todo mantiene una actitud reposada y de manifiesta serenidad. Con otros ropajes, la imagen procesiona al Sábado Santo como Virgen de la Soledad en medio de un gran recogimiento en el que queda patente la intensa y sentida devoción de los ovetenses. El Cristo Yacente es una talla de bulto redondo y en madera caracterizada por su realismo intenso en el que destacan en un rostro de aspecto lívido la representación de tendones y vasos sanguíneos y la expresión de dolor lograda con los hematomas en todo el cuerpo. Nos encontramos ante una de las obras maestras de Fernández de la Vega, lo que explica en parte la veneración de los ovetenses por el Santo Cristo. Una auténtica novedad en nuestra ciudad es la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza y San Francisco Javier, los estudiantes de estilo sevillano que tiene su sede en la iglesia de San Francisco Javier de la Tendeína. Fundada en 2007, sus procesiones del Santísimo Cristo de la Misericordia el Domingo de Ramos, del prendimiento el lunes y la madrugada en la noche del jueves al viernes, que parte de la capilla de la universidad para ir a la parroquia citada de San Francisco Javier, causa la admiración y respeto entre los ovetenses. Las solemnidades de la Semana Santa culminan con la procesión de Jesús resucitado, en la que están presentes todas las hermandades y cofradías de la ciudad. La Semana Santa de Oviedo, de larga tradición, aunque con evidentes altibajos, como ya hemos señalado, es modesta y recoleta, pero su belleza melancólica y su honda espiritualidad nada tienen que envidiar a las grandes. La nuestra está más próxima a las celebraciones castellanas que a las andaluzas o levantinas, tanto por proximidad geográfica
como por una mayor afinidad cultural. Por eso los grandes escultores barrocos asturianos como Fernández de la Vega, Borja o Meana adquieren su formación artística en Castilla y por eso la estética de nuestras procesiones se asemeja bastante a la castellana, aunque con particularidades típicas de nuestra cultura tradicional. En tiempos antiguos las imágenes iban sobre andas y los instrumentos musicales que acompañaban a las procesiones eran la gaita y el tambor. Nada mejor para comprender la belleza y la espiritualidad de nuestra Semana Santa que las palabras recogidas en el programa de los cultos correspondientes al año 1952 y firmadas por el señor Sousa y que recordando su infancia dicen así, es la segunda cita textual que hago. En Sevilla serían pasos de magnificencia, muestrarios de colores en las túnicas de las cofradías, plegarias sollozadas en saetas, millones de luces que tiemblan y lloran, dejando en las calles lágrimas vivas de cera. Valladolid podría sacar a la calle todo un museo de auténticas tallas policromadas, gestos de dolor y de piedad. Pero solo en Oviedo, mi ciudad, la Semana Santa era verdadera. Jamás comprendí la Semana de Pasión con alardes de sol. Todo en el ambiente ha de ser de infinita tristeza, de honda melancolía y en ningún lugar como en Oviedo la escenografía era tan cuidada, tan real. Vísperas de abril, siempre llovía, el sol se cubría con gasas color ceniza, de vez en cuando solía orvallar. Salía a veces un rayo de sol, se asomaba tras las cristaleras policromadas de la catedral, mensajero de esperanzas a los fieles y afán de admirar aquel fantástico monumento con tantas luces que parecía otro astro. Pero ni el agua ni el orvallo servían de pretexto. Se visitaban los monumentos, se iba a los oficios, a las tinieblas. El Oviedo de pétreos edificios, de calles recoletas, de rúas minúsculas parecía empequeñecerse, achicarse, como si toda la ciudad, por sentir la íntima congoja de aquella hora, perdiera el gozo. Hasta aquí la cita. Y ya voy con el colofón. Antes de finalizar, quisiera anticipar los pasos de esta Semana Santa de 2014 con unas últimas palabras, porque a esto me han convocado tan amablemente las meritorias cofradías de nuestra ciudad. Permítame que lo haga en forma litánica. Sé muy bien, y así he tratado de mostrárselo a ustedes en este recorrido histórico y sentimental de nuestra Semana Santa ovetense, que los pasos son camino de fe, que las cofradías son sociedades que se aunan en torno a la acción, la de la piedad popular y la formación espiritual, que también es acción y a menudo compleja, la del arte vivo con procesiones en su peculiar liturgia que nos arrastra a la trascendencia de los misterios centrales de nuestra fe cristiana, la de la caridad para que con todo prójimo, porque por todo hombre murió el Cristo del Gólgota. Sí, oración intensa, arte que nos hace procesionar la experiencia de fe y compromiso hacia aquellos a quienes la sociedad descarta, por utilizar una expresión de denuncia con la que el actual Papa Francisco busca sacarnos a todos, creyentes y no creyentes, de nuestras toleradas y cómodas injusticias, han sido y son hoy, de forma especial, las tres veredas de la vida de las cofradías. Pero al paso, al procesionar con las imágenes y a las diferentes formas de caridad, jamás habrán de faltarles la palabra en la que expresamos aquello que rechazamos o que necesitamos superar, así como aquello por lo que suspiramos y anhelamos alcanzar en nuestra Iglesia y en nuestra entera sociedad. Palabra donde soñamos los caminos de la verdadera humanidad, los caminos de la belleza de la fe. Palabra orante, palabra de súplica, palabra de esperanza, porque ya el Nazareno ha hecho suyos, redimiéndolos nuestros míseros y limitados pasos por la vida. Estas son las renuncias y sus implícitas y bautismales profesiones de fe en las que quiero poner el acento y con las que me gustaría invitarles a vivir la Semana Santa ovetense de este 2014. Me conformaría con que al menos puedan compartir algunas de ellas, algunos de estos pasos que surcan hoy el viacrucis de la existencia de cada hombre y de cada uno de nosotros. De la manía por no reconocer nuestros errores y peor aún de persistir en ellos, de nuestra facilidad para transferir a los otros lo que no son sino nuestras responsabilidades, nuestras culpas, del intento de eliminar la culpa disolviendo la mera ignorancia o la inocua equivocación, del intento de volvernos en personas que ante nadie deben ser responsables, de toda desconfianza hacia el hombre, de toda frivolidad ante el mal, líbranos, Señor. De no escuchar a los otros, de valorarlos por lo que tienen, de utilizarlos para huir de nuestras soledades, de reducirlos a instrumentos para nuestros pobres e interesados objetivos, de no alegrarnos de los éxitos del otro porque nos recuerdan con amargura nuestros fracasos, de mirar e ir solo hacia quien es importante o prestigioso o rico o inteligente o divertido, líbranos, Señor.
De todo señuelo por enfrentarnos en artificiales banderías opuestas, de rechazarnos mutuamente desde falsos estereotipos ideológicos, de todo intento por simplificar y minusvalorar los argumentos del otro, de la manía por crear problemas en lugar de solucionarlos, de las desfiguraciones de la historia y de la cultura, de toda actitud autodestructiva hacia todo lo que hemos construido y seguimos construyendo en común, de la intolerancia, de católicos encerrados defensivamente en sus grupos o de laicistas que pretenden convertir sus ideas en dogmas hegemónicos y excluyentes, de todo aquello que mata o niega el diálogo y el pluralismo y el encuentro entre las personas y las ideas, líbranos, Señor. De una sociedad que directa o solapadamente permite al más fuerte, de una sociedad que olvide o niegue o descarte, como nos recuerda el Papa Francisco, a los más pequeños y a los más ancianos, de una economía incapaz de crear posibilidades para los jóvenes, de la falta de ayuda hacia los padres de familia en necesidad, líbranos, Señor. De una cultura que idolatra la técnica, pero que da por superada la cultura del libro, de la cultura tentada de ya no creer en el ser humano, en su misterio insobornable o en su trascendencia inútilmente silenciada, de una cultura deshumanizada, absorta en inventos, pero sin valentía para afrontar el misterio del tú, del yo y el misterio de Dios, líbranos, Señor. Desde estos pasos expresados en oración litánica, quiero terminar mirando confiadamente a Cristo, Redentor del hombre y de la historia, a quien cantan con sus ritos, tradiciones, silencios y pasos las cofradías, a este Cristo en quien creyeron nuestros mayores y a quien desconocen o quieren volver mudo tantos en la actualidad. A este Cristo que siempre, en toda hora y en todo tiempo, nos desafía con su salvación. El mismo Cristo en quien desde todas sus angustiosas búsquedas creyó y a quien se confió nuestro escritor y pensador Miguel de Unamuno. A este Cristo invito que nos confiemos en los umbrales de esta Semana Santa. Déjenme que para ello tome prestados de su Cristo de Velázquez los versos de la oración con los que termina su monumental poema. Mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada anegada a ti, Señor. He dicho.